Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Es mi oración que cada uno de ustedes esté contentos y bendecidos de poder participar en lo que es nuestra clase del seminario. Vamos a estar en la lección 2 de la serie 1 de nuestra clase Conociendo su Biblia. Entonces, yo envié las abreviaturas de los libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, como punto número 6, acuérdese, vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos dicho eh, que punto número 1 era que es la Biblia. Bajo ese punto habían 3 incisos. Número 2, el propósito de la Biblia. 3, el nombre de la Biblia. 4, las divisiones de la Biblia. Y 5, las abreviaturas de los libros de la Biblia. Ahora, número 6, cómo leer las citas. Cómo leer las citas. Inciso A, el orden. Es decir, el orden, cómo uno puede leer las citas. Yo no puedo decir versículo 16 del libro de Juan, capítulo 20. Entonces, no tendría mucha lógica, ¿no? Entonces, el orden es, apunte, orden, libro, coma, capítulo y versículo. Libro, capítulo y versículo. Como ejemplo puede poner Juan, capítulo 3, dos puntos, y verso 16, o sea, número 16. Ahora, la puntuación en las citas. Es muy importante saber cómo vamos a puntuar o vamos a hacer la diferencia entre un versículo, un capítulo o varios versículos. Entonces, la puntuación en las citas. Ponga dos puntos en paréntesis. Dos puntos en paréntesis. Dos puntos ordinariamente dividen entre capítulo y versículo. Los dos puntos ordinariamente dividen entre capítulo y versículo. A veces se utiliza el punto para hacer la división, pero es mejor poner dos puntos. Ahora, la coma, puede poner una pequeña coma entre paréntesis. La coma significa y, ¿ok? La coma significa y. Ahora, punto y coma, entre paréntesis ponga punto y coma. El punto y coma divide entre dos citas distintas. El punto y la coma divide entre dos citas distintas, es decir, yo puedo decir primera de Juan 8:5. Y dice usted, no existe, pastor. Bueno, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dos puntos. Puedo poner ahí o un punto y coma y puedo poner otra cita, por ejemplo, Génesis 3:7. Entonces, también es importante entender, hermanos, que nosotros tenemos que saber cómo leer las citas porque podemos estar estudiando y podemos estar dando estudios y si no sabemos cómo diferenciar una cita de otra, entonces ya el estudio cobraría otro sentido y caeríamos en el error de sacar versículos fuera de su contexto. Por número uno, no saber cómo leer la cita. Dos, no saber cómo poner las abreviaturas correctas. Entonces, es muy importante. El guión, por ejemplo, el guión significa hasta e inclusive. Entonces, tres ejemplos para que anote usted, tres ejemplos. Número uno, Génesis 3, versículo 7 y 8. Número 2, Levítico, capítulo 1 y 2. 3, Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 4 y versículo 7 del mismo capítulo. Entonces usted espero que pueda ponerlo en orden, si no yo al final de la clase le estaré escribiendo estos ejemplos. Otro ejemplo, número 4, Hebreos capítulo 4,
Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 4 y capítulo 7, versículo 1 y 2. Entonces, es muy importante, como les digo, que usted y yo podamos mantener el uso correcto de cómo leer las citas. Último ejemplo, Hechos, capítulo 9, versículo 23 hasta capítulo 10, versículo 18. Entonces, así es que podríamos leer las citas. Yo voy a estar dejando algunas tareas más adelante, no prometo después de esta clase, pero espero que esté tomando notas, ¿no? Cualquier duda o pregunta, hágamelo saber. Ahora, número 7, los autores bíblicos. Número 7, los autores bíblicos. Inciso A, el Pentateuco. Ahora, usted ya sabe que el Pentateuco es desde Génesis a Deuteronomio. El Pentateuco, y su autor es Moisés. Su autor es Moisés. Inciso B, Josué. El libro de Josué, probablemente él mismo. Probablemente Josué mismo. Jueces a Crónicas, no hay con certeza. O sea, no se sabe, puede poner ahí. Esdras, él mismo. Repito, inciso A, el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, Moisés. Jueces a Crónicas, inciso B, Josué, probablemente él mismo. Inciso C, Jueces a Crónicas, es incierto. Esdras, inciso Esdras, él mismo. Inciso E, Nehemías, el autor Nehemías. Inciso F, Esther, no se sabe, quizás Mardoqueo. Job, el libro de Job, no se sabe. Salmos, los salmos, inciso H, principalmente escritos por David, Asaph y los hijos de Core. Salmo 90, Moisés. Salmo 88, Emán. Salmos 89, Etán, el Esraíta. J, Proverbios. Salomón, desde capítulo 1 al 29. Agur, capítulo 30. Lemuel, capítulo 31. K, letra K, Eclesiastés y Cantares, Salomón. Eclesiastés y Cantares, Salomón. Letra L, Isaías, el autor Isaías. M, Jeremías y Lamentaciones, escrito por Jeremías. N, Ezequiel hasta Malaquías, escritos por ellos mismos. Mateo hasta Juan, escrito por ellos mismos. Hechos, Lucas. Romanos hasta Filemón, el apóstol Pablo. Hebreos, no se sabe. Santiago hasta Judas, ellos mismos. Apocalipsis, Juan. Ahora, estos son los autores bíblicos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero estos fueron los hombres que Dios utilizó. Pero usted tiene que tomar en cuenta que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, número 8, los idiomas originales. Los idiomas originales. Inciso A, hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento. Inciso A, hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento. Inciso B, arameo, partes de Jeremías y Daniel. Griego,
Inciso C, griego, el Nuevo Testamento. Estos son los idiomas originales. Inciso A, repito, hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento. Inciso B, arameo, partes de Jeremías y Daniel. C, griego, el Nuevo Testamento. Número 9. La forma de la Biblia. La forma de la Biblia. Inciso A, originalmente escritos en rollos de papiro o pergamino. Originalmente escritos en rollos de papiro o pergamino. Inciso B, la forma códice, es decir, forma de libro. La forma códice, forma de libro en el segundo siglo después de Jesucristo. C, la división en capítulos. La división en capítulos tuvo lugar en el siglo VIII. Tuvo lugar en el siglo VIII. La división en versículos. Había varias tentativas desde 900 después de Jesucristo. El sistema actual se estableció en 1551. Esta es la forma de la Biblia, originalmente escritos en papiro, la división en capítulos, la división en versículos. Ahora, número 10. El orden de los libros de la Biblia hebrea. El orden de los libros de la Biblia hebrea. Inciso A, las tres divisiones. Las tres divisiones. La ley, número 1, la ley. Génesis hasta Deuteronomio, o sea, el Pentateuco, que equivale a 5 libros. Número 2, los profetas, 8 libros. Josué, Jueces, Samuel, libros de Primera y Segunda de Samuel, Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los 12 son los profetas menores en nuestra Biblia. Ahora, número 3, las escrituras o los escritos. Las escrituras o los escritos, que son 11 libros. Las escrituras o los escritos, que son 11 libros. ¿Cuáles son estos 11 libros? Número 1, Salmos. Número 1, Salmos. Número 2, Job. Número 3, Proverbios. Número 4, Ruth. Número 5, Cantares. Número 6, Eclesiastés. 7, Lamentaciones. 8, Esther. 9, Daniel. 10, Esdras y Nehemías. Y número 11, Crónicas. Entonces, inciso B, el número de los libros. El número de los libros. Originalmente eran 22 libros. Ruth era parte de Jueces. Lamentaciones era parte de Jeremías. Ahora, ya con Ruth y Lamentaciones se cuentan 24 libros en la Biblia hebrea. Son los mismos escritos que tenemos en nuestra Biblia, 39 libros, solo que se ha cambiado la manera de dividir los libros. Ahora, C, la importancia del orden hebreo. A veces las escrituras se llaman la ley. Como referencia puede poner San Juan 7:51, Salmos 1:2. Se refiere a todas las escrituras que fueron escritas para aquel tiempo. Ahora, a veces las escrituras se designan la ley y los profetas. Y puede poner como referencia Mateo 7:12 y capítulo 22, versículo 40 del mismo capítulo de Mateo. A veces se designan por las tres divisiones, es decir, en Lucas 24:44, Salmos se refiere a la tercera división por ser el primero y más grande de la división. Ahora, uno tiene que recordarse que no existía la forma del libro códice, así como la tenemos hoy en día. Los escritos estaban sobre rollos de pergaminos, hechos de las pieles de animales o de papiro, un junco que crecía cerca de los ríos.
Estos rollos se guardaban dentro de recipientes. Ahora, con el desarrollo de los servicios de la sinagoga, los judíos ponían los rollos de las escrituras en grupos según su uso. A cada sábado le tocaba una cierta lectura de la ley y otra lectura de los profetas. De ahí viene el uso del término la ley y los profetas. Los salmos eran sus himnos que cantaban en los cultos de la sinagoga. Las otras escrituras se leían en ciertos días de fiesta. Por ejemplo, se leía Esther en la fiesta de Purim, Cantares en la Pascua, y así guardarían naturalmente sus rollos en estos tres grupos. Ahora, es muy importante saber que la palabra de Dios ha sido preservada para nosotros y para toda la humanidad, porque si las escrituras no hubiesen sido preservadas, ni grandes hombres de Dios hubiesen sido mártires, quizás no tuviésemos la verdad y estuviésemos muy engañados. Entonces, dele gracias a Dios por la palabra de Dios y léala, escudriñala y ámela con todo su corazón. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y vamos a estar listos para la siguiente clase, pendientes de ahí del lugar donde van las clases y cualquier aviso, yo les digo, que Dios les bendiga.